tanta gente. Sí. Madre mía, qué desastre, yo qué sé, aquí yo hay algunos que me costó conocerlos. Pues la verdad es que, claro, con algunos de ellos llevaba mucho tiempo sin coincidir y yo me llevo una impresión, fue muy agradable porque fue recordar muchas cosas a la vez de una etapa que para mí, bueno, creo que para todos, pero para mí personalmente fue una etapa preciosa a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, no sé, teníamos que haberlo repetido eso antes. O hacerlo dentro, como dijimos en aquel momento, cuando pasen 5 o 10 años más, pues volvemos a juntarnos otra vez y a recordar. Yo había pensado en el 80 aniversario, pero a lo mejor Bueno, era no, poco. Sí. No, pero surgió esa oportunidad y creo que fue muy bonito compartir en ese momento y vernos las caras y pasar ese ratito. Faltó mucha gente, evidentemente, porque teníamos muchísimos colaboradores, pero claro, yo entiendo que a todos nos venga bien el mismo día, a la misma hora, a algunos a lo mejor le daba un poquito de apuro o simplemente, bueno, pues en ese momento interrogatorio que tiene que ser recíproco. No sabemos lo que vamos a cobrar, pero bueno. Sabemos de los solos, de ahí que habrá cuando se pida las jornadas, según lo que hayas vendido y cosas. Un día, hace 3 o 4 meses, ahora que veo al muchacho este de la barba, dice, coño Pepe, que Radio Burbuja va a cumplir 40 años, podríamos celebrar el aniversario. Antonio tiene buena idea. La prueba es que yo no sé si hay algún pueblo más de las características de Yecla que tenga un medio escrito que se esté publicando ya durante 25 años, que haya subsistido. Eso tiene su mérito. Eso tiene su mérito y no sé cómo se lo ha montado. El caso es que Antonio me dice, ya eso lo organizas tú, porque tú organizas cosas muy bien, llevas pues, los premios, los Óscar, ¿cómo se llama? 7 días... 25 años viene la gente a recoger los premios y a mí me lo dice y no me lo creo. Los Óscar de Yecla son. Los Óscar de Yecla y además bien asentados que están desde hace décadas. Pero me dio la idea de decir, coño, yo en el chiringuito que me monté, pues voy a ver si engaño a alguno y se viene. Y la verdad es que no pensaba que iba a engañar a tanto. ¿Sabéis por qué me acuerdo de que tiene 40 años? Porque Radio Burbuja tiene una semana menos que un hijo mío. Mi hijo mío nació un día de mayo y 7 días después, luego lo miré y era el 12, empezó de aquella broma, una cosa que luego fue Radio Burbuja. De marzo. Y ahí, y sí, luego eso fue creciendo. ¿De marzo? No, de mayo. Por cierto, el copyright de Radio Burbuja es de Juan. Sí, aquí los que más estoy esperando a obrar todavía. Sois los que empezasteis, no los que arrancasteis. Pero estamos hablando de lo que fue Radio, no de lo que cuando la tele. No, bueno, fue consecuencia de él, ¿entiendes? Evidentemente no se puede concebir Radio Burbuja si no nos peleamos con Vicente Maese y le decimos, oye, que vamos a empezar con el taller de radio. No, que radio ya tenemos, que no vamos a hacer radio, que vamos a hacer un taller por las tardes, igual que hacemos televisión los lunes por la noche. Y entonces consultaría, supongo, con los servicios jurídicos y el edificio sin terminar, porque estamos en la Universidad Popular, pues un edificio sin terminar no se puede habitar. Y entonces la cuadrilla de locos alquilaron un piso, alquilamos, no me incluyo, lo forramos con cartón ondulado y con huevos y de allí que nos lanzamos. Pero hay de eso, ¿no? Sí. Por aquella corredera. Yo entiendo, por ejemplo, a la gente que vive fuera. Claro, no van a venir en profeso a eso. Ni siquiera nosotros, sí. Por lo menos yo, digo, ya veremos a ellos. Si va alguien, haremos algo. Sí. No, pero fue muy agradable, fue algo muy, muy agradable. Y te digo una cosa, menos mal que no vinieron todos, sino... No se queda pequeño aquello, no nos hubiéramos... Sí. Para hablar todos necesitamos, no sé, 3 horas, una maratón de programas. Algunos me lo dijeron, por ejemplo, Verónica, la que está en Onda Cero, se lo dice, sí. Con su hermana. Sí. Con Lidia, sí. Y oye, lo que pasa es que creo que tenía un viaje pura Zolín también, 2 días antes. Algunos no lo he localizado. Sí, han pasado muchos años, bueno, bien lógico. Digo, pues llegan a venir todos, pues, aquí no sabemos. Pero se quedó claro que Radio Burbuja era un montón de gente, un montón de ideas. Y bueno, a mí lo que me gustaría, que por eso quería yo que viniera alguien para explicáramos que aquello fue
no sé, una gamberrada simpática, lo del domingo, yo que sé, ahí alguno había que decirle, cállate ya, hombre, y otro apenas muy timidico, yo que sé. Sí, estábamos un poco así cortados, luego unos hablaron más que otros, pero bueno, es que en ese momento recuerdas tantas cosas y te vienen tantos momentos a la cabeza y bueno, claro, también quieres que no vas a ser tú el protagonista, que habláramos un poco todos, pero yo creo que sí que se refleja un poco lo que vivimos y lo que fue Radio Burbuja, lo que fue un proyecto empresarial serio, porque fue serio, porque cotizábamos a nuestra seguridad social, Hacienda, fue una inversión que hicimos los 6 socios que decidimos, ¿no?, tirar con eso para adelante, y luego por otro lado fue un proyecto de radio local, de una alternativa, de algo que estaba despertando en ese momento y que yo creo que necesitaba Yecla y que tuvimos mucho éxito y una acogida grandísima. Porque la gente nos quería y la gente, le dimos la oportunidad a muchísima gente de hablar de todo, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel de todo. Y yo creo que aún se quedaron ciertas personas que a lo mejor ya no teníamos ya más espacio, más hueco para meter a más gente. Que se cubre la tarde-noche completamente. Y además con los medios, porque claro, hoy en día, la gente de hoy en día es incapaz de entender, yo creo, porque claro, tú ahora piensas de los móviles, piensas de los ordenadores, pero aquello no existía, o sea, teníamos equipos con los discos, los micrófonos, que no tiene nada que ver con lo de ahora. Era todo como mucho más mecánico. Yo me acuerdo que parabas, metías la cuña de la publicidad, metías el disco, mezclabas, dabas paso al micrófono. Hoy en día la tecnología, bueno, ahora mismo yo no estoy en televisión, he hecho radio después, ya con otros medios mucho más actuales, pero bueno, o sea, creo que hicimos muchísimo para lo que teníamos en ese momento y creo que fuimos muy creativos y muy ingeniosos a nivel técnico, sobre todo la parte vuestra, vosotros que estabais más en todo eso, de coger un micrófono, unirlo a esto, a lo otro. Bueno, no sé, de contenido teníamos que enseñarnos. Yo me acuerdo perfectamente cuando pusimos el teletipo, ¿cuál era mi problema? No sé el de los demás, pero mi problema es que yo era incapaz de leer en público. Yo me pongo a leer un libro, si una línea me tropiezo, la vuelvo a empezar, pero eso no lo puedo hacer cuando estaba leyendo un teletipo. Y yo era un perfecto desastre leyendo teletipo, leyendo noticias. Digo, madre mía, tus hijos, mis hijos, que son jóvenes. No saben lo que es eso, o sea, no lo saben, no entienden. No te digo ya la gente de 20 años. Claro. No se puede imaginar cómo se podía hacer aquello. Claro, el teletipo con la agencia F era un trocito de papel que salía continuamente y te iba enlazando todas las noticias, pero eran fragmentos muy pequeñitos, que me acuerdo que cuando llegábamos teníamos que ir recortando, seleccionando las noticias más importantes a nivel nacional, a nivel regional y luego también ya cosas locales. Yo recuerdo cuando, porque en realidad surgió el proyecto empresarial, surgió de una forma accidental. Oye, cuando estábamos en la corredera, que es cuando tú... Claro, yo me incorporé, vosotros ya llevabais unos meses cuando ahora? Yo me incorporé. Oye, todo funciona, ¿qué hacemos? Porque el otro día comentábamos que pusimos una última de un amigo de lo que pasaba y no pasaba nada. Pues vamos a buscar a alguien que venda publicidad y se vendía, y la compra. ¿Qué hacemos? Esto habrá que darle forma, aparte de que aquí no podemos estar todo el día trabajando, yo qué sé. Y bueno, los que pudieron, yo supongo, pues que los que no tenían trabajo en ese momento o tenían una intención especialísima, porque tenían un puesto de trabajo estable, tal, no se va a hacer tonto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquello desembocó, pero eso fue la consecuencia de una serie de incidencias, de proyectos audiovisuales que venían. Nosotros hicimos a través de préstamos todos, o sea, pusimos un dinero en común, se compraron todos los equipos, se vendía publicidad, teníamos ingresos, pero bueno, claro, y luchamos y peleamos. Yo creo que más por nuestra parte no pudimos hacer por conseguir esa licencia, pero es verdad que en aquel momento las licencias, claro, se otorgaban aquí pues, a medios de comunicación fuertes, a empresas fuertes. Claro, Pepe, hay cosas que recuerdo más y otras menos, y ahora mismo hablar de ciertas cosas tampoco, pero para mí y para todos creo que fue muy doloroso y muy triste que no hubiera podido seguir eso adelante, pero no tuvimos, o sea, el respaldo de la ciudadanía, de la gente, de tal, por supuesto, o sea, la gente estaba encantadísima.
y hubiera podido seguir adelante. Y creo que a día de hoy podría estar funcionando perfectamente. ¿Cómo arrancaste? Pero claro, No sé, ¿cómo juntaste? ¿De dónde salió la idea? La idea de Radio Bruja es de Juan. De Y a todo el mundo le gustó. Algunos dijo que era Ortera y tal, pero fue unánime, Radio Burbuja. Entonces todas las emisoras se llaman Radio aquí, Radio allí, Radio Elche, Radio Alcoy, Radio Yecla, Radio Villena, Radio San Filiberto. Nosotros, no quieres caldo, no está más lleno. Claro. En aquella época estaba la DJ. Y varios Y varios era nada más, con un montón de gente, era difícil ahí pillar hueco y la verdad es que le echaste garra a eso. Luego vino Onda Cero y puso la antena ahí en la farola. La farola. La de rato. Y yo te sé con cadena rato. Sí. La farola. ¿Cómo empezaste, Juan? ¿Cómo se va? Oye, a mí me llamó Pepe. A mí Era me radio avisó de la Pepe. Universidad Popular de Radio Televisión, que lo que se hacía era televisión. Que no había barandillas, que te podías caer Y por de las ahí, escaleras. de ahí desembocó en Teleyecra, que era, al principio fue en el taller de la Universidad Popular. Que además que era por aire, no era por cable ni nada de eso. A mí me dijo una vez Juan Antonio, José Antonio, no sé cómo se llama, un chico que era ingeniero que trabajaba en el ayuntamiento. Mira, esto lo podría hacer por cable. Y yo le dije, esto estás loco, ¿cómo vamos a echar un cable por todo el pueblo? Fíjate. En eso sí que puedo opinar yo, sí. Que ahora sí, pero entonces Tenía que razón, era de loco aquello, de ponerse a echar cable era de loco. lo bueno para el Mosta. Entonces, claro, eso derivó en esto. Por cierto, lo primero que hizo, hemos hablado de Vicente Maeso. Lo primero que hizo Vicente Maeso al terminar el pleno de la toma de posesión de la alcaldía, que fue cuando se enfadaron la coalición que había de izquierda, fue bajarse la Universidad Popular, subir por un edificio en obras, con la barandilla, como dice Cristóbal, una cuerda. Nosotros dijimos, si se mata el alcalde, directamente a la sala de todo el mundo. Y a que lo entrevistara a Paqui Retuerto en directo. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Me acuerdo de ese. Lo primero que hizo Vicente. De Paqui estaba Antonio, Antonio se tiró de cabeza. Yo sí que recuerdo que yo empecé con la tele. Yo empecé con la tele porque viniste tú, o vino Pepe para que se oiga el nombre, y Fini, que además me dijiste, oye, que te voy a hacer una prueba para la tele. Y yo digo, tú estás loco, digo, yo no he hecho jamás nunca, pero sí, que tú ya verás. Y al poco tiempo, dice, yo te hago la prueba y yo tengo que decir a mis socios. Y me llegaste unos días después, que, oye, que presenté el informativo. Digo, vamos a ver, yo estoy trabajando en una oficina, digo, yo no puedo irme a presentar un informativo. Que sí, que te lo van a dejar todo hecho. Una de las que lo dejaba hecho es Ángeles, el informativo, ¿no? ¿Eras tú o no? Yo creo que Alfonso. O Alfonso, no sé. El caso es que yo era el gusto fatal. Hablarlo claramente, claro. Yo llegaba, ponía mi cara, me lo leía. Evidentemente no había ni teleprompter ni nada, aquello era con el papel. ¿Tele qué? Nada. O sea, aquello era de leerlo en el papel. Y así fue como empecé. Empecé haciendo eso, presentando el informativo semanal y luego pues haciendo alguna entrevista. Las entrevistas sí que yo no sé ni por qué me atrevía, porque en directo, ya está, llevábamos las preguntas, hablábamos. Si eran políticos, pues como charlan mucho los políticos, pues no había problema y ya está. Y luego yo recuerdo cuando Vicente Maeso dijo que aquello ya no funcionaba, por lo menos en la Universidad Popular, que allí ya no había sitio para la tele y nada. Y entonces pues se empezó con el proyecto de la radio. Yo siempre he sido colaboradora, nunca he formado parte de la radio. Siempre soy... Abuelo me llamaba o Juan o Pepe, oye, nos echaba una mano que esta tarde necesitamos que esté un ratico aquí, que nosotros tenemos una reunión, que hacemos no sé qué, y entonces pues yo iba y así empecé, y eso era lo que yo hacía, o vente y nos mete una voz para una cuña, o ven y cosas así. ¿Tú te acuerdas cuando se lleva Antonio Quintanilla, que le picó el gusanillo, se llevó el despertador de su abuela? Hacer de teléfono. Yo me acuerdo cuando se vino conmigo un día, porque un día aquí precisamente, en este rincón, por aquí, que estaba con Maite, y entré
No era Maite, pero Bueno, estaba solo una chica y yo, bueno, llegué y ¿de dónde viene? Digo, pues mira, vengo de unos amigos que tienen Radio Burbuja. Ah, pero tú los conoces, sí, sí, son amigos míos y tal. Pues la semana que viene me voy contigo. Pues bueno, y se vino conmigo y a la siguiente ya vino con subdiscos. Dice, yo hago el programa contigo. Digo, bueno, pues vale. Y así, o sea, estábamos Pepe y yo haciendo un programa, no sé si era las 8 o las 10 de la noche o de 8 a 10 de música, de presentar música, yo presentando música. Y luego se vino y le hicimos el Aquí te pica, aquí te mato. que cogíamos el disco y decíamos, vamos a presentar este disco. Sí. ¿Sabes? Con la cámara. Y luego yo lo presentaba y salía la Pantoja, por ejemplo. O sea, me iba en el control para hacer lo que le daba la gana. Yo estaba allí, un poco vendía a su merced. Tenéis que reconocer que teníamos como mínimo 2 musicólogos de primera división, que además son parientes, que son estos dos, Miguel. ¿sabes? Miguel era, yo no, seguramente tú todavía pones discos con vinilo y los coges del borde, seguro. Claro. Aquí eso del Spotify, Es que de otra manera no puede ser que el disco del borde. Coger y no. menudo puro que tenía Miguel cuando cogía un disco mal cogido, aunque sea prudente. Daba las huellas. Las huellas, la tira. A mí la época que más me gustó de Radio Burbuja fue como casi en todo, ya que había hablado de música, de grupos de música, el primer disco o la primera obra suele ser siempre la más fresca, la mejor. A mí me gustaba la época de Radio Burbuja precisamente de la Universidad Popular, cuando empezó ahí. Había que subir por allí por el encofrado. Yo recuerdo incluso que iba un poco contracorriente porque desmenucé un disco de Mecano que en ciertos círculos no estaba del todo bien visto. Cuestiones que no vienen al caso. Y para hacerme un poco más, no sé, más real, más que se me soltase la lengua, me tomaba, aquí no es broma, un ron con Bacardi. Claro, lo que tengo aquí, no quiero ir. Y nada, pues desmenucé aquel disco que se llamó Cruz de Navaja de Mecano y bueno, y a partir de ahí pues fueron una serie de programas, uno detrás de otro. Leía texto, leía poesía, ponía música que habitualmente, pues como habéis comentado al principio, no, la radio que había aquí no se escuchaba, era todo muy, muy estandarizado y muy del gusto de la época, Alex. Sí. Bueno, y se sale un poco del estándar. ¿Cuánto tiempo se estuvo en la Universidad Popular? Yo eso no lo sé. Porque yo la Universidad Popular, yo sí no mucho. Fue en la primavera y no sé si algo del verano. Porque hizo sorpresa. En septiembre dejábamos. Ahora ya no sé, pues ya lo leí, será Popular. 80 y... Yo no. Pero bueno, yo creo que se perdió una oportunidad Recuerdo que pasamos preciosa. del 105.3, que la eligió Jesús, que era el técnico, al azar, yo que sé, con una frecuencia que no estorbaba a nadie, al 103.7. ¿Por qué? Porque la Unión Europea de Telecomunicaciones, o no sé qué historia, con sede en Ginebra, le había otorgado a Yecla, al municipio de Yecla, una serie de frecuencias, que la asignación correspondía al gobierno. Ahora están ocupadas todas por Radio Nacional de España, todas las cadenas, y la pasamos al 103.7, que es donde emite Radio Nacional no sé qué el programa, porque es una de las frecuencias que estaba utilizada. Y bueno, gracias a Dios que bueno, pues cuando ya vimos que no se nos... Claro, éramos jóvenes y tampoco, no sé, nadie a lo mejor nos contó la verdad o cómo dar qué paso, y llegó un momento que claro, nos presionaron muchísimo con posibles multas, con posibles tal, y al final pues tuvimos que disolverlo, tuvimos que tomar la triste decisión de decir, bueno, pues vale, no tenemos un respaldo, no tenemos una serie de cosas, pues tenemos que cerrar con todo el dolor del corazón. 40 años después sabemos que si Ahora no nos pasaría, ahora no nos pasaría, si no claro. hubiéramos cerrado Sí. voluntariamente, Claro. la única razón por la que podíamos haber cerrado Sí. es la razón empresarial, la razón económica. Esto no funciona Sí. como empresa y Sí, tenemos que dedicarnos a otra claro, cosa. tenemos pérdidas, no cubrimos los gastos, más aparte, claro, que podamos vivir de esto, no se trata de hacerte millonario, pero claro que puedas vivir. Pero bueno, yo qué sé, yo el otro día lo que veía un poco, se reflejaba un poco allí, no del Sí. todo, claro, porque faltaba mucha gente. Sí.
el espíritu de la emisora, cómo nació casi accidentalmente, la intención estaba clara. Sí. Llamar la gana a la gente incluso de hacer radio y de escuchar radio, dejar fuera de lo usual, que lo usual hacía su papel y un enorme papel, o sea, el papel de Radio Yecla de toda la vida, Claro, por supuesto. desde las llamadas al campo, que era el WhatsApp de los años 50, de los años 60. Oiga, que su prima se ha puesto mala y tiene usted que venir a verla, que venir de la Sierra Salina aquí no era un paseo. Pero sí, nosotros hicimos algo diferente y yo creo que fue eso, darle voz, darle visibilidad, que ese medio no lo podía hacer a lo mejor al 100% como lo hicimos nosotros. Entonces, claro, teníamos que es un programa de heavy metal, de música clásica, de cine, de naturaleza, de literatura, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, pues eso, claro, la gente y además los colaboradores se implicaron muchísimo, o sea, llevaban su guión, llevaban sus discos, llevaban sus cuñas, o sea, no salían las cosas así por amor al arte, o sea, todo eso se trabaja y de una semana a otra, o claro, si tenían un día o dos, los horarios conjugábamos. Yo recuerdo también eso, que nosotros mismos, claro, nos íbamos organizando y estábamos unas veces nos tocaba estar delante del micrófono, o sea, haciendo el programa con el contenido, y otras veces estábamos, claro, controlándolos a ellos, dándole voz, subiendo la música, lo otro, con gestos, con tal, no sé, creo que fue muy bonito por eso. Luego, claro, todos lo sabemos, que por ejemplo, a nivel deportivo fue tremendo. O sea, cómo fuimos capaces, creo que era los domingos, no me acuerdo si por la mañana o por la tarde, en directo, de nosotros con colaboradores, o sea, decir, venga, pues conectamos el Yeclano que está jugando, pues ¿cómo va? Y entraba Cristóbal, pues va, no sé cuánto, el baloncesto, tal, o sea. Yo llegué porque Alfonso necesitaba ayuda para el deporte, porque al final había, no la barbaridad que hay ahora, yo no sé, mucha más actividad, pero sí estaban ahí los equipos, los juveniles del Yeclano, tal, baloncesto, había fútbol sala. Entonces el campeonato de empresas. Claro. Fijaos, 40 años, pero el único que yo creo que en ningún momento ha dejado de dedicarse más o menos a lo mismo es el Antonio del lector. Sí. La persistencia de su... El tiempo es difícil, ¿eh? Sí, el tiempo es difícil y otra cosa. Porque los medios de comunicación, desde la crisis del 2008, desde entonces, también pasó una época ahí, el Cuesta Abajo, mucho sacarlo adelante, tío. Por eso digo que tiene mucho mérito, porque sí, no es, pero que sí. Ahí pegó todo un bajón, y vivía de la publicidad, lo tenía. Yo no me dedicaba a otra cosa. Yo me fui a Madrid, no me digan nada. Me fui a Madrid con 10 años y vine en el 85, con 25 años. Quería estudiar periodismo, pero como digamos que lo que eran los estudios estaba yo un poco aducido, pues le vine aquí amargado porque era por la empresa donde trabajaba mi padre, se fue al Tractor. Yo trabajaba también mi padre de Delfina, y lo que decía Paqui un día estando aquí, dice, ¿han puesto una tele? Y yo, ¿cómo los tan ricos por la tele? ¿Lo podemos ir? Y ahí empezamos a trabajar en la radio y hasta el día de hoy. Ni mejor ni peor, como todos los gremios, como la mujer está con el restaurante, uno que tiene una tapicería, que son gremios. Yo, el papel de Radio Burbuja para mí es fundamental, porque yo creo que han habido 3 etapas importantes, no decisivas en el mundo de la radio. Primero, los 40-50 años, toda la cadena SER, que estuvo solo, hicieron un trabajazo, porque había 11 personas, que si me dais un lápiz me acuerdo. La segunda etapa empieza con Radio Burbuja, lo que estabais diciendo, una radio joven, más fresca, con colaboradores. Otra cosa, los colaboradores venían muy bien porque completábamos la programación de España. Es que era mutuo, era recíproco. Tenían la cabecera en Madrid que le rellenaba toda la noche. Yo me caía que el único que no pagaba era a mí, no le tocaba ya a nadie. Siempre, pero no eso. Llegaba a final de año y tampoco. Entonces, ahí empieza Radio Burbuja, luego viene la cadena Rato, que se reconvierte en la Onda Cero cuando la compra
la 11, de 11 hacen Onda Cero y la gente empieza a escuchar otra manera de hacer radio. Yo con la gente de la cadena SER me da mucho respeto porque, se suben un poco, pero es que estaban solos, pero cumplieron un papel fundamental en aquellos años por las circunstancias, la radio del movimiento, luego la cadena SER. Y luego ha habido una tercera etapa, para nuestra desgracia, que es cuando llegan las nuevas tecnologías y aparecen un montón de emisoras a través de internet, de los podcasts, y que es la situación que estamos viviendo ahora. Esas son luego en el Fresonando son las tres etapas, lo que estábamos hablando antes, de pasar a lo digital. Hay gente que emite desde su casa y lo oyen en todo el mundo a través de internet. Hay miles Y hay gente que no escucha realmente lo que es la radio. Pero oye lo que se... La parte A través... interesa, pero a través de internet me refiero, que ya no es con un aparato en tu casa, lo que es, ¿sabes? Ya una vez a través de internet, oye, ahora que no emite por internet, parece que no existe. Perdón, nada. Y hay una cosa fundamental que ha tocado Pepe y Jesús, que a mí eso me motiva mucho, porque uno de joven tiene que ser rebelde, y luego ya de mayor te hacen más rancio, pero o al revés, éramos antisistema, porque poníamos la emisora sabiendo que estaban las denuncias de la Guardia Civil, y Jesús dijo una cosa hace 40 años que se ha cumplido. Yo he discutido muchísimo, Jesús y yo hemos discutido a lo bárbaro, y decía, esto no se puede parar y esto se irá poniendo freno conforme nos vayamos haciendo mayores y nos vayamos retirando. Yo quiero que... Nos tomamos, no sé si te acuerdas, nos tomamos 2 meses de vacaciones. Sí, En verano. sí. A ver si te suena esto. Well, look at that, look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Ooh, ah, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl you ever wanna meet. Yo la recordé en el momento, que la escuché, los dibujicos no, yo no sé si entonces estaba, yo no lo había visto en mi vida, pero entonces me vino de golpe lo de En clave de sol, que le llamamos a la programación de verano, así genérica, era, nos turnábamos cada 2 horas, cada 3 horas, lo llevábamos al bocatas, recuerdo que compramos un aparatujo de aire acondicionado, entre comillas, que le echábamos En pleno verano, 20 claro, con el litros de calor. agua, y la humedad, que yo decía, no sé, la humedad y los componentes electrónicos son incompatibles, ya veremos a ver si lo son. Pero no nos pasó nada, no nos pasó nada. Luego las fiestas que organizábamos en el verano, o sea, organizábamos una fiesta, bueno, que acudía muchísima gente, o sea que, no sé, yo creo, bueno, la gente de nuestro entorno, muchos yo creo que lo recordarán, claro, las generaciones posteriores no. A mis hijos yo les digo, bueno, se los hemos contado, les hemos enseñado fotos que tenemos, pero claro, no sé, creo que fue una etapa, pues eso, para mí, fue una etapa, y para todos yo creo que muy bonita, o sea, de hacer radio, de lo que significa lo que es la radio, o sea, a disposición de todo el mundo, o sea, todo el mundo tenía voz. A mí me propusieron los muchachos, el otro día creo que lo comenté, que alguien me dijo, un ingeniero además, me dijo que, oye, ¿por qué no hacemos, cuando estábamos en la etapa anterior, en la etapa de la televisión, ¿por qué no hacéis por cable? Y a mí me parecía, fíjate, un disparate eso de tirar un cable por todos lados. Ahora luego te das cuenta que hay cables rodando el planeta 7 veces. Pero bueno, a ver, me pareció... Pero cuando me propusieron lo de Teleyecla, por antena y otras cosas, acogiéndonos de la forma que podíamos hablar, yo quería que el tercer socio, eso me lo propusieron 2 muchachos, y yo quería que el tercer socio, por ejemplo, de esa televisión local, fuera Radio Burbuja. Pero bueno, a ver, por diferencias causas había gente, por una razón y otra, yo ponía los trípticos y desaparecía, porque evidentemente la gente, bueno, pues
pues vamos a rodar. O sea, que teníamos nuestros más y nuestros menos, y eso, las cosas no se hacen solo, y luego al final... Mucho trabajo, detrás hay mucho trabajo, muchas horas, y mucho riesgo, y enfado, y sugerencias, ideas de escuchar incluso los mismos colaboradores, o gente que te cruzabas por la calle, o luego en tu ámbito de amigos, tal, oye, os estoy escuchando, pues mira, esto, lo otro. Yo le he comentado a alguien, que a mí nunca lo había pensado, pero es cierto, que la gente acudía. O sea, cuando tú llamabas a un médico, a un personaje, no a cualquier persona, a un personaje o un político, si quieres. Los políticos a lo mejor quieren hablar siempre, sea donde sea, porque que se le oye, pero me refiero a cualquiera, un empresario, pues nunca te decían que no. Sí, al revés, o sea, la gente estaba encantada, sí, porque nosotros mismos, no me acuerdo exactamente de nombres, de empresas, de tal, pero yo recuerdo, claro, hacíamos como un guión, hacíamos tal, venga, pues esta semana vamos a centrarnos, ¿qué ha sido noticia? O incluso cosas que pasaban a nivel nacional y decíamos, bueno, ¿cómo está repercutiendo a nivel local? Pues mira, vamos a buscar a tal, venga, pues yo lo conozco, o a través del otro, o los mismos colaboradores, pues mira, hay una persona que está haciendo esto, ¿por qué no habláis con él? ¿Por qué no lo traéis? Entonces, en ese sentido, me refiero que fue algo maravilloso. El otro día me pasaron un apunte, esto es de Radio Dura, pone aquí. Intuyo que es una extracción de un periódico dedicado al heavy metal. Dice, una de las que nombra, dice, Radio Burbuja, programa a toda velocidad, San Francisco 2, entre solo primera, apartado 311, y es la Murcia, 30-500 de teléfono, hasta el teléfono le pone. Nuestros nombres son Ángel, el heavy, que le dice, presentador y director, e Iñaki, el realizador. Esto no es un periódico local. Y de hecho, de toda esa gente, de todo ese equipo, de ahí luego han surgido los medios, algunos de los medios que tenemos en la actualidad. O sea que fue como esa vena que tenías de ser periodista, de dar información de forma objetiva, de contar lo que está pasando sin criticar, sin prejuzgar. Y luego hay mucha gente, yo misma, que luego me integré en otros medios y he tenido la suerte de poder hacer otras cosas. Otros no, otros se desviaron por otro lado, pero no sé. El ejemplo más claro, si quieres, el de Antonio, que no ha parado desde entonces, el otro día lo comentamos, empezó con Tributario, empezó en Onda Cero, se fue a la cadena Rato, se fue para aquí, pusieron en marcha la cadena Rato. Recuerdo que estaba también Verónica Martínez, que también era una colaboradora nuestra, y ahora sigue. Claro, han seguido en el mundo de la comunicación. Pero Antonio nunca ha parado, empezó con un periódico, luego empezó con una emisora, luego con otra persona y de hecho yo estuve con él muchos años en El Faro y luego en 7 días de Isla. Yo, he hecho muchas cosas y tampoco es plan de contarlo, pero he hecho muchas cosas a nivel profesional en mi vida, pero lo más bonito y donde yo realmente he disfrutado, lo que se suele decir, cuando el trabajo es algo que te apasiona y que te sale de dentro, es que te da igual echar 1000 horas, es que te da igual los pequeños inconvenientes, los momentos críticos, porque como es algo que te sale de dentro y te encanta, entonces yo a nivel profesional cuando más feliz he sido fue en esos años en Radio Burbuja, aparte de que evidentemente allí conocí a Alfonso, que yo no lo conocía absolutamente de nada, os conocía a todos, Antonio lo conocía porque su padre y el mío habían trabajado juntos y nos conocíamos de pequeños, pero tampoco habíamos tenido, ellos se quedaron en Madrid, nosotros nos vinimos, fue como un reencuentro. Pero aparte de conocer a Alfonso, que luego, pues se convirtió en mi pareja de vida y en mi marido, vamos. ¿Te conoció a ti? O me conoció a mí, las dos cosas. Pero que te quiero decir que a nivel profesional, Pepe, para mí trabajar esos años en radio y luego con Antonio en el periódico es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Tenías un ramalazo de periodismo. Sí, siempre lo he tenido. Dejaste, tú sabes tus razones, pero no. Me fui a... Tu pasión por escribir, todas esas cosas no por lo que te digo, pero igual que que yo, lo llevaba Antonio y lo llevaba mucha otra gente. Entonces yo, no lo sé, no tengo el título universitario, pero a mí me ha encantado y me sigue encantando. Es que me sale solo. Publicadas en El País. Sigo escribiendo, sigo escribiendo ahora por circunstancias, que los papás los tenemos mayores, que tienen menos tiempo, tal.
pero me ha encantado siempre escribir y difundir, dar difusión, y lo sigo haciendo Hoy día diario. tenemos una proliferación de medios y eso tiene, como cualquier invento, cualquier avance tecnológico, tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas también, pero al fin y al cabo una herramienta que depende de cómo se utilice. La ventaja que tenemos con las tecnologías es que cualquier persona puede comunicar. El inconveniente es que tenemos que recibirlo todo con reservas. Sí, Con sí. reservas. Sí, contrastando, por supuesto. Hoy en En día... aquella época eso era impensable. Sí. O sea, una noticia no Sí. se daba Ya. si tú no estabas, tenías La claro que eso seguridad era cierto. 100%, exactamente. Yo quiero que Ángel me cuente por qué. ¿Por qué que tú me viciaste a mí con los escorpios? Tú tienes la culpa, bueno. ¿Y sabéis cuándo me lo pongo para el ensayo? Heavy metal aquí en la esquina. No, nosotros es que nos sentíamos, no sé, con ganas de que la gente escuchara otra clase de música, porque estábamos en los años 80 tan solo con el pop, la movida madrileña y, bueno, cosas muy comerciales, los 40 principales, que entonces solo se oía prácticamente. No se oía ni eso aquí en Vigo. Realmente estaba... Yo con Pepe he tenido mucha bronca porque siempre ha pensado es que si paramos no van a haber licencia. Porque Sí, bueno, pero eso es hablar de política, porque eso ya se ha pasado. Ahora ya no veo. yo, por ejemplo, creo que en Yecla todas las iniciativas que se han hecho, que han hecho muchas, cubrían, conseguíamos ser emisoras locales y buscar un hueco y cumplir esos requisitos. El problema es que la administración, aunque te presentara y hicieras un proyecto realmente importante y además costoso económicamente, pues luego se paraban por cualquier interés o no te aviso. Y a varias cadenas Y tenías siempre la espada de Damocles sobre... Una cosa, el hilo de lo que dice Cristóbal que no hay que olvidar. Lo del tema de la concesión de licencia. Pepe lo sabe muy bien. Nosotros, yo fui testigo de más. Fuimos a Madrid, conseguimos una entrevista en el Ministerio entonces de Transporte y Telecomunicaciones, presentamos el proyecto y todo eran felicitaciones, porque era un proyecto muy sólido. ¿Qué pasó en el 89? Pues ya sabemos todo lo que pasó. Y es que lo que pasó, un reparto entre amigos de licencia. Que eso a su vez, esos amigos vendieron las licencias para hacer negocio. Y ya está. Entonces, es que ¿le Radio Luja hacerlo porque no era sólido? No. Éramos tan raros. Yo en estos años he contado muchas, bueno, algunas veces a la gente. Éramos tan raros que pagábamos a la Seguridad Social, que pagábamos a Tienda. y que creabas 6 o 7 puestos de trabajo en tu O sea, aquí web. Los creabas. Entonces, era así de peculiar. ¿Y el nombre de tu programa? 5 de diciembre ya en algo y algo de eso. Yo soy corredera, pero en la Universidad Popular también estaba la pecera y el estudio. Se aprovechó lo mismo que había de la tele, se aprovechó para la radio, el poco tiempo también que dejaron estar allí en la Universidad Popular. Y luego estuvo la Carmen Ortiz, ni se sabe los años, con onda regional. El nombre, le he preguntado a Miguel que de dónde sacó el nombre tan original de tu programa. Pues, ¿Cuál era tu programa? Cartas de amor a una monja por poeta. El nombre de eso es escarbando en un trastillo o me encontré con un libro. Y no recuerdo, era Sor María Alcojorado o algo así. Era una monja portuguesa, evidentemente. Ahí surgió el nombre. El nombre continuó cuando estuviste en Calle Corredera. Y luego cuando ya os trasladasteis a la calle San Francisco, yo tengo un amigo que se llama Sergio. Y entonces en el ático, vivía en el ático desde ese bloque y entonces le cambié el nombre a el ático de ese cuñado. Y nada, pues la tónica era la misma, leer un poco, poner música que no se escuchaba, me gustaba ese estilo de radio porque se hacía todo a pelo, por lo menos si los colaboradores, no que grabábamos por nuestros discos, pues bueno, porque ponías la música que a ti te gustaba, ¿no? Y eso fue bonito mientras duró. Y sí. Yo recuerdo cuando dice Pedro Rodríguez, dice, oye, en Villena, en Izcumilla han puesto una emisora y ponen anuncios. Y la Izcumilla del ayuntamiento. ¿Quién se mete con el Dionisio, las narices de la época? Pues, vamos a probar. Y hablamos con unos cuantos amigos, grabamos una cuña
de la tienda de la Finioptí, del Cervera, no sé quién más. Y nos poníamos la cuna y nos asomábamos al balcón a ver si venía la Guardia Civil a detenernos, y no venía. Y total, oye, pues habrá que comercializarla un poco si queremos que esto sobreviva. Y entonces, pues 4 o 5 inconscientes se pusieron sueldos precarios, hicieron una sociedad anónima laboral y hasta que duró. O sea, había que comercializarla un poco en la calle San Francisco, pero fuimos muy inconscientes de lo que era aquel disparate. Como Dionisio Guardiola era muy bueno, muy bueno. Porque nosotros ya habíamos pactado montar la emisora con el hijo del secretario. Y entonces fuimos a decirle, estaba hablando. de Jumilla. Fuimos a decirle, oye, que ya está la radio funcionando. ¿Cómo que está la radio funcionando? Si la aprobamos en el pleno de anoche. Ya está funcionando. Porque la burocracia no lo habían aprobado en el pleno de la noche anterior. ¿Y qué hacían? Pero ya lo teníamos todo. Ya, pero es que los técnicos eran muy buenos. Lo teníamos todo preinstalado. Y ya está funcionando. Espérate. A delegado de gobierno. Oye, fulanito, como sé que te vas a enterar, te lo voy a contar yo. He puesto una radio aquí en el ayuntamiento. Que lo sepa. Ah, tú qué tal, qué guay. Sí, pero aquello lo viví yo. Lo mismo que viví con Pepe. Viví con Pepe lo del principio, el minuto cero. ¿Te acuerdas? Bueno, el minuto cero. De la radio. Sí, bueno, es que eso fue... ¿Dónde teníais la antena? ¿Dónde pusisteis la antena? La antena la poníamos en el tejado siempre. Aquí. ¿Dónde? Luego ya cuando luego ya cuando la calle San Francisco, sí pusimos un enlace, pusimos un repetidor. Pero un chalet del Castillo de unos conocidos, Repetidor. éramos 2 torres de antena colectiva y una antena. Yo recuerdo una vez, Jesús, era a las 2 de la mañana de un sábado, sábado que estaba la radio cerrada, y Jesús, el técnico, se fue al sistema radiante a corregir y nosotros hablábamos con él a través del enlace, que era de la FM, creo recordar. Oye, que se oye flojo, que se oye fuerte. Y ellos nos contestaban haciendo, no sé, un cortocircuito o algo. Un ruido quiere decir agua y 2 ruidos quiere decir agua. Y nosotros, coño, Jesús, que no es tanta voz, querido. ¿Te quieres estar quieto? No jodas, que no sé qué. Y suena el teléfono. Sí, se ve la mañana. Oye, haz el favor de decir tacos por la radio. Yo sabía que había alguien que estaba intentando hacer televisión en analógico normal y que algunos fines de semana se hacía algo, otros fines de semana no se hacía nada. Y un buen día paso por Calceta Z y me encuentro al Pepe con una caja chisme. ¿Qué pasa? Dice, porque mandamos señal y no se repite. Yo creía que era un inspector de policías, de la policía secreta. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? Dice que mandamos la señal, el repetidor lo tenemos en el transformador que tenía el Contreras para la cantera, y le pusiste una puerta, no sé si dice allí, pusiste el repetidor. Pero mira cómo luego todos se fueron a esa zona por la cantera de televisión, sí. Y dice, y no se ve. Hay veces que se pierde y vienen de Valencia. Digo, ¿de Valencia? Dice, no lo arreglan y se van. Digo, pues olvídate de Valencia. Bueno, la noche sale a la tele. Era heavy metal como Yo creo que habremos de Radio Burbuja, que es el 40 aniversario, yo qué sé. Hay los programas de la noche. O sea, una de las ideas geniales ya empezó en la Universidad Popular, aunque sea por la tarde. Había un tío que iba a hacer flamenco, había otro tío que iba a hacer no sé qué, el justo, el otro erudito de la música, las músicas raras, como él dice. Justo tiene lo que no está escrito ahí guardado, él sabe lo que tiene. Y ponía ahí, yo qué sé, ya empezó ahí. Pero luego aquí en la tarde-noche, toda la cubría gente hablando de todo, arte y costumbres populares, música, no sé qué. Es que era lo bueno. Antonio con edad de compra, había de las de compra. Comillas, claro. no esa es la palabra, pero bueno, no había censura, quiero decir. ¿A ti qué te gusta? El heavy, el flamenco, claro. Que te gusta hablar de... Y eso era lo bueno, ¿no? Porque eso era lo que le daba también variedad a la radio. Yo me acuerdo que yo llevaba años, yo conocía a Pepe Baños,
y se ponía a hablar de flamenco con las tintas y se llevaba la bota de vino, que era leche, y las olivas. Y llevaba gente. Sí, espérate, y se ponía el micrófono y el chorro. Y luego se ponía a llorar. Sí, me contaba, lo vivía. Y entonces, como dice, llevamos gente y yo hacía un programa como vosotros. Yo me llevaba gente, una vez me llevé gente de la Sierra Salina, de gente que estaba desintoxicándose de la droga. Fue muy bueno. Sí, me llevé gente allí y estuvieron ahí en la radio hablando y nada, que nos movíamos todos, era menos. Gente, como hemos dicho a vosotros, que un grupo heavy que había en Villena, otro en Caudete, que hacían fascines, también los trajes, que un día llegaron con botas, con la cresta y algo de esto. ¿Quién son estos con la botella de cerveza allí? 5 o 6 tíos ahí. Y bien. O sea que yo creo que todos poníamos algo y traíamos, como has dicho tú, diferente. Era una cosa amena. Traíamos gente, nos movíamos, cada uno de nosotros como podíamos, que teníamos nuestros trabajos, pero hacíamos radio y nos movíamos para hacer un programa todos los días. Que eso es lo más bonito que hemos tenido y hacíamos cosas diferentes. Fijaros si era diferente que José Luis se inventó, en la fiesta de la Virgen, se inventó un programa que le llamó Concha la de Cel. Sí. No pasó nada. Son temas que son un poco tabú. Sí, pero queríamos quitar un poco el tabú. Hay épocas ahora que son más tabú. Hoy no, Lamentablemente. Hoy no lo hubieran cerrado. hoy no podría tener ese programa ni hacer ese comentario. No, no estoy de acuerdo. Pero un programa de humor bien, ya que era ese programa que no íbamos a era. Pero yo creo que en ningún momento se hizo ningún programa que pudiera llegar a ser irreverente y con respeto. mal educado. Lo hacíamos con respeto y humor. Una cosa para salir un poco de lo normal, para salir un poco de como has dicho tú, del traste, de la vía, ¿sabes? Un poco diferenciarlo. Ya ha llegado un momento, y ahora con la inteligencia artificial, que es un mundo fascinante, apasionante, con unas posibilidades, es una herramienta tremenda. O sea, la gente le tiene mucho miedo, pero yo creo que no es así. Pero claro, tiene sus pros y sus contras. Y bueno, pues como redes sociales, como todo. O sea, tienes todo lo bueno y puedes tener también todo lo malo. Al final, lo de los 80 aniversarios, seguramente es un poco atrevido, ¿no? Bueno, cumplimos los 40 años y creo que... Bueno, creo que lo dije el otro día. Esto salió... Sí. Todo este follón, la culpa la tiene don Antonio Martínez Quintanilla Puig, que un día me dijo, oye, que tenemos que organizar. Tú eres especialista en esto, yo caso no más. Pero él me dio la idea, coño, pues voy a intentarlo al menos. A ver si alguien se atreve a que charlemos un poco. No, y yo cuando me lo dijiste, vamos, me pareció una idea buenísima. O sea, creo que es bueno recordar y darle, digamos, un poco la importancia que tuvo aquello. Pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando tú le cuentes a tu hijo lo de Radio Burbuja, si no te hacen caso, le dices, gracias a Radio Burbuja, estáis los dos en el mundo. Sí, evidentemente. No, ellos lo saben, porque ya te digo, tenemos algunos recuerdos. Lo que pasa, claro, no teníamos como ahora el móvil que te hace 40 fotos. Yo luego lo echo de menos, digo, qué pena no tener grabaciones, no tener más cosas en ese momento. Pero es que tampoco nos daba la vida, o sea, era mucho trabajo, eran muchas cosas, no podías tampoco entretenerte, espérate que me voy a poner a grabar. Me acuerdo una vez que me hiciste, y no sé si tú o Alfonso, estaba yo allí, pues eso, controlando, poniendo música, poniendo tal, y abristeis la puerta y me hicisteis que salgo en la foto así, con una cara de espanto que parece que me habéis dado un susto. Pues eso no lo he visto yo. Sí, la tengo yo, en blanco y negro, la tengo. Pasamos de la imagen de la televisión a abandonar completamente, y me parece que hay 5 o 6 fotos de... Sí, me refiero que, no sé, me da mucha penica por eso, porque no teníamos tiempo ni de eso, de hacernos fotos, de grabar, porque ahora a mí me encantaría decir, o que mis hijos, mira, escucha a tu madre, creo que algo tengo, escucha a tu madre, a tu padre, a todos me refiero. Pero bueno. No sé si has visto eso alguna vez. Sí, pero... Será el dibujo que hizo mi hijo. De tus hijos, claro. Que tendría entonces, no sé, 8, sí. 7 años. Sí. Y claro, yo lo tengo es que era tal cual. La tribuna. Ahora ya tiene pinta cara. No, yo recuerdo cuando iba a cine con alguno de los nenes, cuando iban los demás, claro, ibais teniendo hijos. Que algunos no habían nacido. Que eran, claro, eran bebés, era un bebé, o sea, sí. Pues yo ya te digo, para mí fueron... Estoy orgulloso de esta imagen. Yo creo que fui muy afortunada, o sea, yo me enteré de pasada, me acerqué allí, os conocí y luego ya me impliqué ya más seriamente
y no me arrepiento, o sea, lo guardo con un cariño y con algo como muy especial. Bueno, un recuerdo grato que el otro día Sí. rememoramos. Mm. Yo no sé si procedía o no. Y también me gustaría saber tu opinión. Salga este trozo o no salga. No sé si fue un exceso el sacarlo de Pedro Soriano o era que estaba yo especialmente influenciado por las razones personales. Pero es cierto que gracias a la ciudad de Pedro dimos los primeros pasos, aunque no fuera en Radio Burbuja, aunque Sí. fuera antes. Sí. Bueno, yo como llevamos 1 hora y pico grabado, pero hay una cosa, me vaya a permitir que me acuerde especialmente de una persona que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, no con Radio Burbuja, sino con los proyectos audiovisuales de los años 80, que es un tal Pedro Soriano Aliaga, que murió sin tomarle permiso a nadie. Estamos grabando esto hace apenas unos días, el día 5 de marzo, y yo quiero decir que cuando empezamos con la televisión, era director de Radio Elche, nos fuimos a verlo, nos presentó a la gerencia de Teleelche, que fue quizás el ejemplo de televisión cable. interrumpas de Elche. Copa estuvo en Cartagena. Era la tele de ejemplo donde nos mirábamos todo en el espejo por aquel entonces. Era una empresa que... Mira, es que como ha fallecido antes... Luego, perdona, Antonio, Pedro da la casualidad de que nos llevamos 7 días. 7 días. Y nacimos, esta mañana he pasado por curiosidad y más o menos lo he medido, a 30 metros de distancia. O sea, de crío, antes de que asaltaran las calles, ya nos hemos apedreado, quemábamos hormigas así de cafre, quemábamos hormigas con la lupa, ¿sabes? Jugamos al burro, todas las cosas que se jugaban entonces, nos dábamos abrazos y eso. Luego compartimos todo el bachillerato, que no eran 2 años, ni 3, ni 4, ni 5. O sea que yo, perdón, tengo que acordarme de Pedro. Fue muy importante Pedro porque tenía relación con él porque era primo los padres eran primos de mi suegra y era de los que me decía seguir para adelante, que esto está cambiando, vosotros ir aguantando, que no pasa nada, pues estaba relacionado en toda España. Se decía, hay una emisora en tal sitio que lleva... Si no me equivoco, trabajó también en el gabinete municipal. Sí, Pedro fue el primer periodista del gabinete de comunicación, entonces se llamaba gabinete de información. En 1980 fue el primer ayuntamiento propisto del gabinete de prensa y le gustó tanto a uno que lo ficharon y se lo llevaron al gabinete de prensa de la entrevista. Yo tengo una gran pregunta que me quedó siempre en el aire, porque yo creo que Radio Burbuja echó la llave y estaba arriba. Era una emisora que se oía, que tenía sus cuñas. Os pregunto un poco, y si no me queréis responder, sí, está claro. Quiero decir, no los pagaba. Y por decirlo así, además, yo iba más a gusto y a mí me mataba un gusanillo, me lo pasaba de bien, tal, y Juan, ponme este disco, tal, no me lo toques con los dedos. No. Pero aquello cerró en la cresta de la ola. ¿Por qué cerraste? ¿Por miedo? Por lo que exactamente... No, pues así, por miedo no. Tan inocente, nos dijeron, que nos vamos a conceder las licencias, pero no vamos a conceder ni una sola licencia a los que estén abiertas en este momento. Fuimos severa. Una amenaza encubierta, diría yo. Entonces decía que no. Alfonso ha dicho una cosa, que es que fuimos a Madrid con un proyecto avalado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, pero también el proyecto de comunicación también lo presentamos a un catedrático de la Facultad de Formación de Periodismo, ¿cómo se llamaba entonces? De Ciencias de la Información, y el hombre, el catedrático no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, nos dijo, oye, que vaya a tener suerte, que está muy bien. Bueno, yo qué sé, pero simplemente por consuelo nuestro, porque no era obligatorio. Tuvimos la suerte que hubo una gran empresa que compró Radio Burbuja para hacerse con las licencias, y gracias a eso pudimos pagar las deudas de préstamos, historias de estas que tuvo Radio Burbuja, porque si no, pues igual estábamos en la carne. Bueno, ya hubiéramos salido ya. Es cierto que vosotros funcionabais o sea, que tuvisteis que meteros en un préstamo personal cada uno de vosotros, que quieras que no, eso también era un esfuerzo, ¿eh? Pero es que, a ver, yo te conozco ya tiempo. Desde antes de la pandemia. Sí, bastantes tiempos. Yo que está contigo en radio, en la que estás en Caudete, radio... Sí, entonces se fue de exilio. Teleyecla tú fuiste también.
mullidor de la idea. Eso se lo dijéramos ahora a 15añeros, 20añeros, incluso 30añeros, dirían, están pirados. ¿Vosotros os acordáis cuando trajimos, que nos costó una pasta, trajimos un teletipo, que era un índice de Ondis, la última tecnología? El otro día me decía Alfonso que iban a las 8 de la mañana y habían 20 metros de papel. Saliendo papeles de la máquina esa. Papel de estos como eran a los FAS que se borraban con el tiempo. Ya no, te da estupendo. Decías, salía una barca en la India y te salía. Entonces te querías decir algo porque cada noticia nos decía. Tenías que leerlo todo. Serían transportes informativos. Claro, y a ver informativos como mira, pues bien, lo que no. Que ahí había información de todo el mundo. Lo que había de... Cuando empezábamos a las 8 de la mañana, teníamos que llegar como, no sé, como una hora antes. Abríamos la puerta yo recuerdo sobre todo de la casa en Pático, abríamos la puerta y veíamos unos puñados de metros de papéis que había estado llegando del tipo de la agencia Alfred, que pudimos una temporada abonado y había llegado, pues, muchas mañanas con Delfina a cortar, a cortar. Seleccionando. Esto deporte, esto cultura, esto no sé cuánto, esto no sé qué. Venga, para adelante, esto no vale para nada. Y a 8 de la mañana abrían micrófono y información. En este tema lo fundamental y que tiene que quedar para las generaciones venideras era que éramos unos temerarios y unos inconscientes, y lo repito, y antisistema. Sobre todo en los segundos. Sabíamos que teníamos una empresa ilegal, que a mí me costó 2 o 3 años hablarme con mi padre. Antonio. Me fui a casar, digo, nos tendremos que hablar. Padre, pues ya ha llegado ahora. Fijaros, tú puedes montar un periódico cuando quieras, cuando te dé la gana, impreso, digital, lo que quieras. Puedes montar una televisión ahora por cable donde quieras. Un diario digital puedes hacer lo que te dé la gana. Y sin embargo, con la radio han intentado sujetarla y se le ha ido de la mano. Ahora la radio, ahora mismo, quien quiera puede poner una emisora y de hecho en Yecla se han puesto, ahora mismo no hay emisoras nacionales. Digo lo de antes, cerró la Onda Cero, cerró la cadena C. Pero siguen repitiendo, no sé, era un repetido. Sí, ahora que no hay emisoras físicas. Ahora los 4 o 5 que estamos somos locales, hemos dado la vuelta hemos vuelto a Radio Yecla. Se fueron las cadenas que no les interesaron. Pero bueno, en los años 40 casi nadie tenía coche, ya no hay 3 coches en la misma casa. Pero lo que sí que quiere decir Antonio, y creo que está bien recordarlo, porque no solo en el proyecto o los que tú has hecho después, o los que hicimos proyectos de este tipo, ahí había un punto de locura, ¿eh? Un punto de locura, de no dormir por las noches, de creer en lo que tú dices y de saber que tarde o temprano te puede pasar algo y que pasan los días y no pasa, pero no es una tapicería. Había un inspector de comunicaciones, Salvador Guisiró, de Onda Cero también necesitan un hueco. que nos visitaba, levantaba acta y nos íbamos a tomar algo. O sea que ya. Muy famoso el señor Utrilla Rocco, porque además decía, pues si vosotros hablaban de los de la levantaban hace 40 años hablaban de ti, millones, y buses, 10 millones, y que si no iba para el trullo, y claro, ahora nos reímos jijijija acá, pero entonces, y luego pasando la cosa, mi mujer que cerrara, mi padre que cerrara, mi hermano que cerrara, pues se te ha ido la cabeza, ¿o qué? Pasaba otra cosa entonces. Muy bien, si hubiese sido ahora, hubiera sido distinto, porque estamos acostumbrados a escuchar 3.000 bulos cada día. Pero entonces no. Entonces la información se contrastaba, se veía si era verdad. Oye, me han contado esto, a ver si lo llamaba. Y no habían 40 versiones distintas, había una o dos. De hecho, se formó, que eso habría que recordarlo también, la Asociación de Radio Independiente. Sí. ARI, porque decíamos, pues entre todos podemos pagar a unos abogados que sean buenos y que nos defiendan. ¿Qué hacemos? Pues, dicho sea de paso, gracias a aquella asociación, vendimos a una gran empresa la emisora y con el dinero pudimos pagar las deudas. Si no, bueno, hubiera prescrito ya, hubiéramos salido de eso, hubiéramos cumplido la condena, insisto. O sea, son cosas que pasan. Eso le costó. Hay otra cosa que yo quiero acordar, que ahora que tengo a Cristóbal, Alfonso, Cristóbal Guillén también hizo alguna incursión. ¿Os acordáis de la retransmisión de los partidos? Ya a mí eso me parece brujería. Eso de ver 20 tíos en calzoncillo detrás de una pelota y estar contando lo que pasa, eso nunca he intentado entenderlo, pues nunca lo entenderé. Y como entonces no había móviles, ¿eh? Los móviles salían en las películas americanas y Costco. Pero Jesús no lo solucionó con un cómo. Yo quiero aquí explicaciones de por qué no se pudo conseguir una cosa que pesara menos
para transmitir los partidos, que me explique por qué no, que ahora con un que tenemos aquí, con eso nos estamos apañando. A mí me tocaba cargar. Entonces ya había, lo que pasa es que no quería dejarlo el bolsillo, pero había una maletilla así y a la línea. Que no, que teníamos que ir al fisio después del fin de semana, teníamos que ir al fisio de lo que pesaba aquello. Y encima Que nadie perdona, que no te yo tenía una Vespa de segunda mano que se convertía en la Vespa Movie, sobre todo aquellas semanas de la huelga de la madera, que todos los días íbamos al pabellón. Y allí cargaba yo mi batería, Bueno, teníamos unos cassettes pequeños que fuimos a hacer entrevistas. Yo fui a Villena, a los Ronaldos, anda, y vamos ahí con el cassette, tío. Y luego lo poníamos en la emisora, pues los Ronaldos. Nosotros, hay que decirlo claro, nosotros teníamos que competir con la SER, que daba el carrusel deportivo. Pues nosotros, bueno, en este caso, si había un carrusel local, los jefes de la emisora dijeron, vamos a hacer un carrusel local. Y ya bajamos, te gusta el fútbol y Aquí era el cadrico del deporte. Y no íbamos a transmitir el Formueble de fútbol sala o Deportes Cumbre también, no íbamos a transmitir el Yecono Juvenil, que jugaba en una categoría muy importante. Venía el Atlético de Madrid, venía aquí además, era una división de honor. Con unos juveniles se llenaba, había unos partidazos y tal, o te iba al del Yeclano y entrar, en fin. Y hay que recordar que teníamos una audiencia bárbara, porque la gente estaba acostumbrada a la cadena SER de toda la vida, porque era Pelosa, y aunque fuera por curiosidad, porque algunos te decían, ¿qué más las hay? Pues vaya tontuna, y gente joven, que había una audiencia que yo no lo he vivido luego. Hostia, hay gente que te oye más, te oye menos, pero ese aluvión de audiencia, porque después de 40 años venía una emisora que era totalmente fresca en los dos sentidos, que era fresca de juventud y fresco que era bueno. Y luego que esos oyentes que había, pues de pronto se presentaban allí a ver cómo era aquello. Y no había, quiero decir, y se le admitía, no había ningún problema. Mira, que venga, que te enseño esto cómo es. No, pero es cierto que luego la gente a lo mejor a otra emisora no podía ir a ver cómo funcionaba eso de la radio. Tú hacías tu programa, de heavy metal, gente quería poner disco. Claro, o lo comentabas con los planetas que eran, en fin, Esto era años dorados, que luego estabas en la discoteca y se te acercaba, perdona, tú eres Quintanilla. Pues sí, bonita, tú me entendés. Yo acordáis aquella cosa que vivió. Todos los días yo y Gary, mi mujer. Aquella cosa que nos dio justo al revés, que los 40 principales, que los 100 de la 100 y todas estas cosas, que dijo que teníamos un cajoncito, lo dejábamos ahí para que no se volviera a poner en el día. Justo al contrario que hacían las cadenas. Estos son los discos que tenéis que poner. ¿Sabes? Y luego Juan era el que encargado de la música, porque yo creo que aceptamos. Y comprar determinados discos nos costaba otra vez, compilaciones. Gran parte del éxito de la emisora era... Otra característica fueron los programas de las discotecas, que en vez de querer cuña, querían un programa de 15 minutos, de media hora, iba a la Jumbo, iba a Metro, iba a la discoteca Donald, la Lucy, cada uno iba con su DJ, y a nosotros nos venía maravilla porque era toda la música que no teníamos y la traían. Entonces, nosotros empezamos como eso, para los pinchadiscos, fuimos a visitar la emisora y tal, un programa que hacía Juan, y me le damos música heavy, no se oía por ningún lado. Claro. Y hablamos con Juan, nos dejó pinchar los discos y nos propuso el tema de hacer el programa. Encantado. No hemos cobrado, pero eso. Todo se andará. Música que no se escuchaba en ninguna. Ahora accede allá de cualquier forma. Claro. Pero ya tú ves que no se puede escuchar nada. No, si no era por la radio lo que te ponía, tú escuchabas lo que se ponía. Pero ¿os acordáis del Trevor? ¿Os acordáis de la revista Rolling? O algo. De la caseta de la feria. Y yo creo que... Yo veo esos copyright de Radio Burbuja. El de carnaval. Que luego se convirtió en... El carnaval que hicimos en... Los carnavales en los Rosales. Que luego nos unimos con el Cine Club de hoy. Yo creo que los carnavales salieron del Cine Club de hoy y de Radio Burbuja. Sí, los primeros. El primero fue eso que se inventó el Antonio. El baile de las ofrendas. Que alguno se hizo, Las fiestas era otra característica que seguía la gente. Las fiestas era el Trébol. La primera fiesta que se hizo de verano en el Trébol, aquello fue tremendo. Sí, yo creo que fue... ¿Cuánto sirvió? El barómetro, no sé,
de la audiencia que no en ese momento tenía la emisora. O sea, que se quedó, se quite por todos lados. ¿Eh? Sí, sí, de la época. Una fiesta tan loca que la gente se bañaba y todas esas cosas. Nos hayan bañado desde el trampolín, te cago. Hubo de todo. Luego el momento ya que aquello se desmadró ya. Sí, pero eso que la... Sí, sí. El resumen es que era un momento abierto. Exactamente. Era muy abierto. Y lo demostraba en la fiesta, la gente que iba porque lo escuchaba. Y la gente de todo Dios, ¿sabes? Pero que la mecánica eso de incorporar colaboradores ha llegado a nuestros días. Hay 2 o 3 emisoras que rellenan la programación de los colaboradores. Es que eso fue el origen. ¿Recuerdas que en Radio Burbuja, Universidad Popular, enfadado con el alcalde del pueblo, ahí quien iba por la tarde era un muchacho que le gustaba la música no sé qué y se llevaba los discos de su casa, el otro que le gustaba hablar de, yo qué sé, de cosas de espiritismo, programas de historia. Ese era esto. Lo que pasa es que luego tuvimos que comercializarlo por el ¿sabes? Hubo ahí, o sea, esto fue posible por mucha gente, o sea, no solo por nosotros 6 y por los colaboradores los que nos hemos juntado y por muchísima otra gente. Porque aparte de eso, aparte de los que te dan la idea, de los que te dan el ánimo, de los que te orientan, los que te dicen, pues mira, me he enterado de esto, del otro. O sea, fue posible por muchísima gente, claro. O sea, todos tienen méritos. Yo de muchos de ellos no recuerdo ni los nombres y me da pena, ¿no? Por eso, porque no recogiéramos en ese momento, mira, este lo hacía esto, lo otro, tal. Claro, han pasado 40 años también, han pasado muchas cosas a todos en nuestra vida, entonces hay cosas que no te acuerdas, otras sí, otras cierran los ojos y yo veo la imagen de anécdotas, de disgustos, de muchas cosas que nos pasaron, porque vivimos muchas cosas. El otro día insistí un poco en la capacidad de Juan Morales para inventarse nombres. Sí. Fíjate, clásica a las 2. Sí, los títulos de los programas de todos, sí. Sí, sí. Las de coplas. Sí. O de copas. Claro, ahí estaba la creatividad y esa originalidad, algo que rompiera, que te llamara la atención, que claro, el que está al otro lado, uy, pues de qué irá eso, o de qué van a hablar, oye. Claro, lo escuchabas una vez, oye, me engancha, me gusta, y ya poco a poco, claro, y vamos creciendo. Pues nada, del final que sepa que sea en el 40 aniversario o en el 80 aniversario o en el 50, pienso llamarte otra vez. ¿Sabes? Nada, yo, mira, si pudiéramos repetir, o sea, si esto ya sé que es algún sueño que es inviable, porque hoy en día ya no puede ser, pero... Oye, que la medicina pero nunca avanza, se sabe. La ciencia avanza, que es una barbaridad. No, pero que, no sé, que ya te digo, yo... Eso, siento mucho cariño y por otro lado también como mucha pena o mucho dolor o incluso, no rabia, pero que podía haber seguido aquello adelante, que fue una siguió con otra gente, sí, de a otra ver, forma, ¿no? con otro Y modo, vamos a ver, siguió. que en Yecla Yo recuerdo sorprende todo una vez eso. se organizó el ayuntamiento, presidido entonces por Vicente Maestro, una semana de comunicación o de periodismo, no sé cómo lo llamó, y vinieron unos invitados de Madrid, entre otros vinieron un periodista que murió hace un mes, que era Fernando Onega. Y Fernando Onega se interesó por nosotros, nos llamó, y yo me acuerdo que estuvimos, yo por lo demás no estaba, y no estaba solo, y se interesó por un proyecto de 4 locos que habían puesto una emisora pirata. Yo ya sabes lo que pienso de eso. Y Fernando un periodista de la élite de ese momento, y que nadie pone en duda su capacidad, pues se interesó por nosotros, y nosotros, madre mía. Pero normalmente éramos, me incluyo, responsables. Si teníamos que estar ahí, estábamos allí. Y era el vértigo del directo. Claro. Yo no sé, yo creo que esto de las ondas es obsoleto, justo lo siento por los que os dedicáis ahora. Yo hace años que no tengo los televisores conectados a la antena y me compré una radio cuando el apagón. Me compré una radio porque digo, coño, hace falta una radio con pilas. Porque duró 6 o 7 horas y eso era una angustia ya. Y ya que tengamos un apagón de 3 días, que no sé lo que pasa. Yo escucho la radio a través de podcast por la noche. ¿Que hubo un apagón? Que lo he grabado previamente, y además este tío no me gusta, pues no lo oigo, y este tío seguramente está bien y lo oigo, y pues a este ya estoy hasta en las narices de oírlo, y este ya lo oigo bastante. Hay un momento que la radio ya tenía estatus porque tú ibas por ejemplo, a doctor al médico y venía
lo oían. Y le venía un programa y venían, o sea, que me decían, es que, y venían allí y le hacías preguntas. Gente de servicios sociales, gente, iban, porque estaban oyendo que era una radio de estas que iban allí y hacíamos programas así. Porque se hacían preguntas que eran interesantes, o sea, que no llevaba ni para ridiculizar a nadie, ni para hacer un programa sin ningún tipo de interés. Y que les dejábamos a ellos que se explicaran bien, o sea, que... Y ellos dijeron, hay que hablar de esto. Bueno, pues se habla de esto. Estaba la Cruz Roja, estaban los ecologistas. Anida, certamen de naturaleza. Todos sabemos dónde pegar, ¿no? Y este rinconcito, que es lo que estaba diciendo, está igual, parecido. Bueno, ese rincón creo que también había mesas. Ahora se llama La Parada, que por cierto hay que agradecerle a Mari Carmen, gracias Mari Carmen, que nos haya dejado invadirle su día de descanso. Eso hay que decir a la gente que se venga por lo menos a tomarse 2 whisky o 2 cafés o lo que sea. Y no un vaso de agua. O sea, hay que... Es que no se nos puede soltar la... Pero este era nuestro inconsciente. Si esta cosa hecha así, ¿sabes? Porque si no... Pues... Bueno, a mí me hace mucha ilusión porque lo que dice Paqui, yo oí por primera vez y al día siguiente estaba allí, fue aquí, cuando esto era el Milano. El Milano hace yo venía de 40 años. A ver si ella contó que no había móviles, pues tú ibas y decías, ¿dónde van mis amigos? Y ahora eso lo iba a buscar y ahí me dice que estaban montando otra, que yo lo... que venía yo a hacer el programa. Quiero recordar sí, mira, estoy leyendo aquí. Dirección, ficha técnica y maquetación, Amadeo García Pérez. Dirección y coordinación, Antonio Conesa Álvarez. ¿De qué os suena eso? Periódico. El siglo. Otra cosa que no, fue el proyecto nuestro. Necesitaba una empresa editora, nosotros encantados, y no sé si fueron 5 números, pero bueno, eso fue un puntazo. Y encima luego le sirvió a Antonio de idea para publicar luego primero La Actualidad, que se llamaba, y luego no ha parado. Claro, lo que digo, 25 o 30 años publicando prensa escrita, a pesar de los tiempos que corren, es para... Sí, pero bueno, que lo siga. Aquí tengo, fijaos, una noticia. Teletipo en Radio Burbuja, lo que hemos comentado hace. La huelga aquella del 88, que duró... 33 días. No sé qué dispararte duró. También hizo su papel. Entonces estaba yo trabajando. Aquí, que yo recuerdo, yo he intentado que vinieran algunos, pero es difícil, estas cosas es difícil, pero Cristóbal participaba, Delfina, Alfonso, yo que sé, hay gente de aquí que participaba que formaba, tengo aquí la lista, pero bueno, tampoco, un montón de gente como siempre, y todos tampoco tenían un sueldo extraordinario la gente del siglo, ¿eh? Si fuimos, lo que pasa es que como lo decimos nosotros, pues tenemos un poco de pudor y de vergüenza ajena, pero fuimos unos cracks, porque primero nos metimos sabiendo que teníamos detrás el Ministerio del Interior y a la Guardia Civil. Hacíamos las fiestas, retransmitíamos los partidos, sacamos la revista del siglo, teníamos los programas de los colaboradores, emitía el sábado por la mañana, y todo local, lo que decía Jesús. Yo me desespero cuando oigo alguna emisora local por ahí que va de viaje y te están haciendo una tertulia que si Trump, Irán, que si Madonna. Digo, ahora se ponen en internet, se lo baja y dice, voy a hablar de Madonna. Tú ahora mismo coge en el teléfono, llevan noticias de todo el mundo, pero sabes que las de tu pueblo solamente las vas a encontrar ahí. Sí, esa es la fuerza de la vida. Aunque tu pueblo te hablen de lo general, pero lo general nunca te va a hablar de tu pueblo. Si quieres hablar para cubrir, pues cubre. Es lo que ha dicho Antonio. Yo recuerdo una vez que hacía un programa por la tarde de música, en la vida me he sentido más ridículo, os lo digo de verdad, que diciendo, ahora canta Furano y esta canción se llama Mengano. Un día me llama mi mujer, pero ¿qué has dicho? ¿Cómo que te he dicho? Pues nada, he puesto un disco y he dicho, ¿qué has dicho? Que has puesto a los Tres y Chapman y eso es una tía. Y encima en inglés de Villena. Un sábado por la tarde, los sábados por la tarde me tocó con la lotería hacer un plan, pero se vino la Faki a ayudarme, que la Faki sí que estaba puesta. Y alguien se dice, bueno, en aquello por favor. Menos, pero entonces estaba puesto en Euro Jazz este. De todas maneras, por añadir un poco lo de Antonio, un poco
Yo creo que hemos tenido la suerte de estar estamos en Yecla, que tiene unos 30 y pico mil habitantes y que ha dado pie y da hueco. Hemos tenido un montón de gente que se mueve, que a mí siempre rasca por algún lado y que ha dado pie, sobre todo también por la distancia, el sentirnos muy lejanos de Murcia, ha dado pie a que las cosas locales aquí, los periódicos locales, la televisión local y tal, haber conseguido sacar nuestro hueco. Otra cosa porque tenemos una sociedad que se mueve, que hace cosas, o sea, tiene a la gente a quien entrevistar y tal. Y eso es lo que ha hecho, pues yo creo que el periódico dure, que las televisiones locales duren, las emisoras, pero ojo, yo aquí el gran valor que tuvisteis con Radio Burbuja, el valor es que algunas cosas, como habéis comentado, empezaron a nacer aquí, hablando aquí de las cosas. La gente era un hervidero de mover, de donde mover ideas, donde mover asociaciones, donde mover... Y quizá, por un lado, por ir a la radio, o por otro lado, porque estaba la inquietud, era una manera de vertebrar la sociedad. Y ya no me enrollo más, pero quiero decir que ese mérito, que a veces no se reconoce, es un mérito bestial, ser vertebrador de la vida social de tu pueblo. Y de eso podéis estar orgullosos los que montasteis la gacha. Y en aquella época... En aquella época tenemos que recordar, la tecnología ha avanzado mucho, ahora la televisión podría ser tan ágil como la radio. De hecho, cuando vemos un informativo, la página de sucesos, todos son imágenes de móviles o de imágenes de vigilantes. Y antes, en aquella época, para verte en un monitor de televisión, te tenías que ir al departamento electrodoméstico del Corte Inglés o de un gran almacén. Era la única forma. Entonces, la agilidad de la radio de ese momento, ni muchísimo menos lo tenía ningún otro medio. Bueno, de todas formas, ahora mismo la agilidad de la tele está, porque tú ahora te llevas la tablet y estás haciendo, ya haber hecho aquí una realización perfectamente. Ya digo, para aquella época... Ya, por eso te digo, por lo que estabas tú diciendo de lo que se ha adelantado y lo fácil que es ahora, entre comillas, sacar adelante una... No, exactamente, que en aquella época la radio tenía la agilidad que no tenía otro medio. Pues por eso digo lo que dice Antonio. Fuimos unos cracks, yo me siento muy orgulloso, muy contento de aquellos años, de verdad. Y cuando veo a vosotros me acuerdo de lo... Aparte que nos pasamos bien una experiencia, joder. Fue estupendo. Y como decías tú, a la hora estábamos allí para hacer programas, porque nos gustaba y cumplíamos y nos pasábamos bien, buscábamos gente. A nuestra manera, como has dicho tú, buscábamos... Y lo que decía Cristóbal, por primera vez le daba voz a todo el Exactamente, que te daba igual traer a uno que estaba por las ovejas que al otro. Veníamos allí y lo dejamos y Y abrimos el camino a que otras emisoras posteriores dijeron, estas cosas hay que hacerlas, Claro. Si no, perdemos el hilo, Claro. O sea, que yo, por ejemplo, tengo que reconocer aquí claramente, pues yo no fui socio fundador de Teleyecla. Todo parece que ha sido el Cristóbal de Teleyecla de toda la vida. Tengo que reconocer que a mí... Bueno, entraste el primer día también, Cristóbal. No, yo el segundo. Yo entré un poco después y además yo quisiera... quisiera rendir un homenaje porque a mí quien en realidad los 3, 4 que se iniciaron en Teleyecla, me llamaron a uno que se llamaba Cristóbal porque venía de Radio Burbuja, de haber hecho deporte y dijeron, oye, ¿te gustaría no sé qué y tal? Pues el origen nació de aquí, nació de... Pues porque tal... Y por un lado os tengo que recriminar que cerrarais porque creo que aquello fue... Sí, os lo tengo que decir así, pero bueno, yo entiendo en ese momento... Recriminar, no tienes que sentir. Claro, recriminar el sentido... a ver, porque estaba en todo lo alto, porque creo que estábamos funcionando bien, estábamos haciendo cosas... Pero también... Yo creo que hay que cuidar lo que tenemos en Yecla, todo ese patrimonio, digamos, a nivel de cultural, de deportivo, de social, de todo eso, y los medios de comunicación que tenemos, porque son los que dan visibilidad. O sea, nada es noticia hasta que no sale en un medio, me da igual que sea prensa, televisión, o sea, esa es la realidad. Lo que más me llama la atención es la gente que es sencilla, que no se le ha subido el ego, y sobre todo que dice, es que yo tengo que compartir mi conocimiento, o sea, y mi experiencia, o sea, no me lo puedo quedar para mí, o sea, tengo que ser... Pues eso, de eso se trata, de compartir y luego de dar visibilidad a todo el mundo. Hasta el 50 aniversario. Eso. Y luego ya veremos. Sí, y luego ya veremos. Pero bueno, que nos quiten lo bailado y creo que fuimos muy afortunados, que mucha gente... Yo me lo pasé bien, a pesar No, de que...